Me dieron 5 minutos para despejar mi escritorio antes de que el padre de mi esposo, el CEO, me despidiera frente a todo el equipo directivo. En lugar de quebrarme, sonreí y dije, gracias. Uno a uno, 22 colegas se levantaron en silencio y me siguieron hacia afuera. Nia hizo una mueca hasta que el director legal palideció y susurró, consigue al abogado ahora. Quedan 4 minutos y 30 segundos, anunció Nicholas a la sala, con su Rolex brillando mientras tocaba la esfera. Continué empacando el cajón de mi escritorio, sacando 6 años de trabajo, archivos de proyectos, fotos del equipo, la unidad de respaldo que contenía toda la arquitectura de sistemas que había creado para Vertex Solutions. Los 2 ejecutivos observaron en silencio mientras colocaba cada objeto con deliberación en mi caja de cartón. Nia Blackwood se recostó en su silla, examinando sus uñas manicuras con una aburrida destreza. Pensó que había ganado. Durante minutos, Nicholas volvió a llamar, su voz afilada de autoridad. Fue entonces cuando Logan Mitchell se levantó de su escritorio, fuera de las paredes de vidrio de la sala de conferencias, ya con su bolso de laptop en mano. Pero debo explicar cómo llegamos hasta aquí. Cómo 3 semanas de traición calculada nos llevaron a este momento en que mi suegro contaba mi ejecución profesional como un temporizador de microondas. Antes de continuar, quiero agradecerles por estar aquí. Si creen que la dedicación y el trabajo duro deberían valorarse por encima de la política de oficina, por favor consideren suscribirse. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias importantes. Ahora, veamos qué tenía planeado Nicholas. Todo comenzó en la cena del domingo en la finca Harrington, donde nos reunimos como actores en una obra que nadie quería interpretar ya. Llegué con Taylor y mi pastel de manzana casero, el que tiene una corteza trenzada que me llevó 2 horas perfeccionar. Eleanor siempre lo pedía, pero nunca mencionaba quién lo hacía, como si los pasteles aparecieran de la nada, o tal vez de parte del personal. Otro trimestre récord para Vertex Solutions. Nicholas lo había proclamado, de pie al frente de la mesa de comedor de caoba que podía albergar a 20 personas, pero que usualmente solo tenía a los 4 de nosotros, ahogados en su propio exceso. Levantó su vaso de cristal, el whisky dentro, captando la luz del precioso candelabro vienés de Eleanor. Estamos dominando el mercado, porque sé cómo reconocer el talento y colocarlo donde corresponde. Su mano aterrizó sobre el hombro de Taylor con el peso de las expectativas y la herencia. Mi esposo brillaba bajo la atención, aunque su contribución a la empresa consistía principalmente en tener el apellido adecuado y asistir a reuniones que no entendía. Nadie mencionó la cuenta Henderson que había salvado 2 noches antes, ni el contrato de Morrison Industries que había rescatado trabajando 3 fines de semana consecutivos, ni el hecho de que, mientras Nicholas estaba en su cata mensual de whisky en el club campestre, detectando notas de roble y autosuficiencia, yo estaba reconstruyendo toda nuestra infraestructura de servidores tras una falla crítica. «Te ves cansada, querida», había murmurado Eleanor, cuyos dedos estaban adornados con suficientes diamantes como para financiar el salario de todo mi departamento, rozando brevemente mi hombro. Quizás deberías considerar un mejor equilibrio entre trabajo y vida personal. La apariencia importa, especialmente para las mujeres en puestos de liderazgo. Tragué mi respuesta junto con mi salmón sobrecocido. La verdad era que me veía cansada porque llevaba 36 horas despierta, pero admitirlo solo demostraría su punto tácito de que no podía manejar la presión, que yo estaba, como Nia escribiría más tarde, sobrepasada. La rutina matutina con Taylor se había convertido en un estudio de desconexión marital. Cada día comenzaba igual. Él luchando con la cara de la expensiva máquina de café que nos regalaron sus padres, creando café que sabía a decepción quemada mientras revisaba las noticias deportivas en su teléfono. Gran semana por delante, preguntó ese martes en particular, 2 semanas antes de que todo se desmoronara. Debería saber sobre la promoción hoy. Vi su reflejo tensarse en la puerta del microondas. ¿La promoción? Tomó un sorbo de su latte fallido. Papá mencionó que Nia ha sido realmente impresionante últimamente. Ha estado quedándose hasta tarde, tomando proyectos extra. Mis dedos seguían sobre el teclado de mi laptop. Nia Blackwood, quien llegaba a las 9:30 en punto y se iba a las 5 en punto. Nia, a quien había estado entrenando durante 3 meses a pedido específico de Nicholas. Ella solo necesitaba mentoría. Necesita que alguien le muestre cómo hacemos las cosas aquí, dijo Heath. Así que lo hice. Abrí mi manual. Compartí mis estrategias. Expliqué nuestras relaciones con los clientes con la paciencia de una maestra de jardín de infantes.
Ella tomaba notas en su portafolio de diseño, haciendo preguntas que se sentían cada vez más invasivas. ¿Cómo manejas las fallas del sistema? ¿Cuál es tu protocolo de respaldo? ¿Quién tiene acceso administrativo? Pensé que estaba entusiasmada. Resultó que estaba construyendo un caso. La crisis de migración de servidores debió haber sido mi momento de vindicación. 7 días antes de que Nicholas golpeara su palma sobre esa mesa de conferencias, toda nuestra infraestructura de datos necesitaba una migración de emergencia. 40 terabytes, 8 horas de ventana, 0 margen para el error. Todo salió mal de golpe. Archivos corruptos, copias de seguridad fallidas, una sobrecarga eléctrica que no debería haber sido posible. A las 10 p.m., activé mi protocolo de emergencia, llamando a todo mi equipo. Logan llegó primero, todavía con el programa del recital de baile de su hija Emma prendido a su camisa. Ella entendió, dijo en voz baja, aunque lo sorprendí revisando los videos que su esposa le enviaba desde el auditorio. Priya llegó después, con disculpas pesadas en su voz mientras llamaba a su esposo. Sé que es nuestra cena de aniversario. Lo compensaré. Terminó la llamada y se sumergió en el código como si estuviera desactivando un arma nuclear. Marcus Thompson, Sarah Kim, los gemelos Morrison, que se comunicaban en lo que parecía un lenguaje de programación telepático. Todos vinieron sin dudarlo. La sala de conferencias se convirtió en nuestro búnker, lleno de laptops, bebidas energéticas y, finalmente, comida china para llevar que se enfrió antes de que pudiéramos comerla. Somos como una extraña familia disfuncional, bromeó Marcus a las 2 a.m., intentando comer con una mano mientras escribía con la otra. Sí, pero al menos nos elegimos unos a otros, respondió Sarah. Y algo en esas palabras se sintió profético. Ahora habíamos salvado todo. Cada archivo, cada cliente, cada contrato. Nicholas nunca sabría que habíamos estado a 3 pulsaciones de perder millones en datos y confianza. Eso fue lo que hice. Resolvía catástrofes con tal discreción que nadie sabía que habían ocurrido. Luego llegó el correo electrónico, el mensaje mal dirigido que reveló todo. Estaba revisando los archivos de la cuenta Henderson a las 11:47 p.m., preparando mi presentación para la promoción cuando apareció, venía Blackwood hacia mí. Excepto que no estaba destinado a mí. Nicholas. Como se discutió, he salvado con éxito la situación de Henderson. El cliente quedó completamente impresionado con mi gestión de la crisis. Creo que es hora de discutir la reestructuración. Ella parece abrumada. Llega exhausta la mayoría de las mañanas. Tal vez un liderazgo fresco beneficiaría al departamento. Mi pantalla de laptop se difuminó mientras lo leía 2 veces, luego 3. La situación de Henderson, la que había gestionado personalmente mientras Nia publicaba historias de Instagram desde una cata de vinos. El rescate que había orquestado mientras ella dormía. Lo reenvié a mi correo personal sin pensarlo. Un instinto primitivo de autoconservación activándose. Luego me senté en mi oficina en casa, aún usando la blusa manchada de café que me había puesto 18 horas antes. Finalmente entendí que la dedicación parecía debilidad para aquellos que nunca realmente habían trabajado. 3 minutos, anunció Nicholas ahora, su voz cortando mi memoria. Los ejecutivos permanecían congelados, pero a través del vidrio vi a Priya ponerse de pie, luego a Marcus, luego a Sarah. 1 a 1, mi equipo. Mi familia elegida comenzó a levantarse. 2 minutos, gritó Nicholas, pero su voz parecía venir desde el fondo de un estanque. A través de las paredes de vidrio de la sala de conferencias, podía ver todo el diente tinto piso congelado en un tabló de incredulidad. Sarah Kim tenía el teléfono medio pegado a su oído. Los gemelos Morrison estaban de pie en sus escritorios adyacentes, con expresiones idénticas de asombro en sus rostros. Alcancé la foto enmarcada de nuestra última celebración de equipo, la de cuando trabajamos 72 horas seguidas para lanzar el proyecto Patterson. Mis dedos rozaron algo más, una unidad USB pegada debajo del cajón de mi escritorio, la que usaba para respaldar cada correo electrónico, cada documento, cada pedazo de evidencia que pudiera importar algún día. Aparentemente, ese algún día era hoy. La mañana había comenzado mal desde el momento en que entré al edificio a las 6:45 a.m. El guardia de seguridad, normalmente hablador, había evitado mis ojos. El ascensor parecía demasiado silencioso. El 15º piso se sentía como si estuviera conteniendo el aliento. Cuando llegué a la sala de conferencias para preparar mi presentación, la que trataba sobre el aumento del 340% en la eficiencia de nuestro departamento, Nia ya estaba allí, en mi lugar. El que había reclamado hace 3 años porque daba la espalda al sol brillante de la mañana.
Su laptop estaba abierta en hojas de cálculo que reconocí al instante. Las proyecciones confidenciales del presupuesto de mi departamento, las que estaban en un servidor protegido al que no debería haber podido acceder. «Ah, buenos días», dijo, esa dulzura empalagosa recubriendo sus palabras como edulcorante artificial. Nicholas me pidió que revisara esto antes de la reunión. «No te importa, ¿verdad?» La pregunta no era realmente una pregunta. Ambas lo sabíamos. Me quedé allí, con la bolsa de la laptop pesada sobre mi hombro, observándola desplazarse por asignaciones salariales, presupuestos de proyectos, contratos de proveedores, 6 años de arquitectura financiera cuidadosamente construida. ¿Cómo conseguiste acceso a esos archivos? Ella levantó la vista entonces, y por un segundo la máscara se deslizó. Una satisfacción pura cruzó su rostro antes de que volviera la expresión inocente. Nicholas me dio privilegios temporales de administrador para ayudar con la transición. Transición. La palabra flotó entre nosotras como un diagnóstico. La sala se fue llenando gradualmente, pero de manera errónea. David Park, de finanzas, llegó primero, agarrando su tablet como un escudo, sin mirarme a los ojos cuando dije buenos días. Luego llegó Margaret Lawson, nuestra directora legal, que normalmente irradiaba compostura, pero hoy no dejaba de revisar su teléfono, apretando con los nudillos blancos su libreta legal. Incluso el café estaba mal. Normalmente, alguien ya habría puesto en marcha la cara de la cara costosa de la máquina, la que molía los granos frescos para cada taza. Hoy solo había silencio, y el olor de sudor feroz apenas enmascarado por el perfume caro. De todos modos comencé mi presentación. Pasé las diapositivas mostrando nuestros logros, nuestras métricas, nuestras victorias. Mi voz permaneció firme incluso cuando sentí que la energía de la sala cambiaba, oscureciéndose, preparándose para algo que no podía nombrar. La puerta no solo se abrió, explotó hacia adentro, la manija golpeando la pared con tal fuerza que dejó una marca. Nicholas estaba allí, su rostro de ese tono particular de rojo que aparecía cuando su medicación para la presión arterial no era suficiente. Su traje italiano, normalmente impecable, parecía desordenado. Su corbata estaba torcida. Cruzó la sala en 3 pasos, su palma golpeando la mesa con suficiente fuerza como para hacer saltar el café de todos. El de Margaret realmente se derramó, el líquido marrón acumulándose sobre su libreta legal, pero ella no hizo movimiento para limpiarlo. «Tienes 5 minutos para despejar tu escritorio». Las palabras no tenían sentido al principio. Estaban en el aire, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. Me quedé allí, el clicker de la presentación aún en mi mano. La diapositiva 17 seguía brillando en la pantalla detrás de mí. Un gráfico que mostraba el dinero que había ahorrado para esta empresa. Fue entonces cuando entendí la coreografía de esta mañana. ¿Por qué Nia tenía mis archivos? ¿Por qué los ejecutivos evitaban el contacto visual? ¿Por qué Margaret parecía lista para llorar o huir, o ambas cosas? Esto no fue espontáneo. Fue planeado, orquestado. Me habían marcado para ejecución, y todos, excepto yo, sabían que venía. Nia se recostó en mi silla, y entonces lo vi. El leve levantamiento de sus labios, la relajación en sus hombros, la forma en que examinaba su manicura con la satisfacción de alguien que admira su propio trabajo. Había ganado algo y ambas lo sabíamos. Pero esto es lo que 20 años en tecnología me han enseñado. El momento en que crees que has ganado es usualmente cuando estás más vulnerable. Los dedos de David Park se movían rápidamente por su calculadora con la energía frenética de alguien que ve cómo el dinero se evapora. Conocía ese movimiento. Lo había visto durante crisis de presupuesto, negociaciones de contratos. Cada vez que los números estaban a punto de volverse muy, muy malos, Margaret ya tenía su teléfono fuera, tecleando con los dedos temblorosos, su rostro del blanco grisáceo del papel viejo. Ellos entendían algo que Nicholas y Nia no, algo sobre contratos y cláusulas, y la muy costosa diferencia entre despedir a alguien en privado o humillarlo públicamente frente a testigos. Dejé el clicker de la presentación con una calma deliberada. La voz de mi abuela resonó en mi cabeza. Ella había sobrevivido a la depresión, crió a 6 hijos sola después de que mi abuelo muriera. Nunca dejaba que nadie la viera ceder. «Cuando esperan que te rompas», me dijo una vez, pelando papas con manos que nunca temblaban, es cuando te mantienes más erguida. «Gracias». Las palabras salieron claras, incluso genuinas, porque en ese momento sentí algo que no esperaba. Alivio. 6 años de fingir que la familia de Taylor me aceptaba. 6 años de los cumplidos indirectos de Eleanor sobre mi apariencia mientras salvaba la empresa de su esposo.
6 años de ser lo suficientemente buena para arreglar cada crisis, pero nunca lo suficientemente buena para pertenecer realmente. La mandíbula de Nicholas se cayó. Esperaba lágrimas, súplicas, enojo, cualquier cosa menos gratitud. Detrás de él, vi a varios ejecutivos intercambiar miradas. El bolígrafo de alguien rodó de la mesa y cayó al suelo con un sonido como un disparo. En el silencio, comencé a empacar con la precisión meticulosa que usaba para las arquitecturas de sistemas. Cada objeto levantado, examinado, colocado en la caja de cartón que había aparecido de algún lugar. La unidad de respaldo fue lo primero en ir, luego los archivos de proyecto, la foto del equipo, mi taza de café con el chip en el asa. 1 minuto, anunció Nicholas, pero su voz había perdido su filo. La confusión comenzaba a filtrarse, la primera grieta en su certeza, a través del vidrio. Algo captó mi atención. Logan Mitchell estaba de pie en su escritorio, la bolsa de la laptop ya sobre su hombro. No estaba empacando. Ya estaba empacado. Listo. Luego se levantó Priya, luego Marcus, uno por uno, como una ola lenta, ganando fuerza. Todo mi equipo se levantó de sus escritorios. Nicholas se giró para ver lo que miraba, y su rostro pasó de rojo a blanco tan rápido que pensé que podría desmayarse. La expresión de Nia pasó de triunfo a confusión y a algo que se acercaba al pánico. «Se acabó el tiempo», dijo Nicholas, pero salió como una pregunta. Tomé mi caja, su peso familiar y extraño a la vez. 6 años reducidos a lo que podía cargar en mis brazos. Mientras caminaba hacia la puerta, aparecieron 2 guardias de seguridad. «El protocolo estándar para despidos», murmuraron disculpándose. Tom y Derek les había llevado café durante los cierres nocturnos. Sabía los nombres de sus hijos. «Lo siento por esto», susurró Tom. «No lo sientas», le dije. «Solo estás haciendo tu trabajo». Caminamos a través de la granja de cubículos hacia el ascensor. Y fue entonces cuando comenzó la sinfonía. El chirrido de las sillas al separarse de los escritorios, el susurro de las bolsas siendo recogidas, los suaves golpes de los laptops cerrándose. Logan cayó en paso junto a mí, luego Priya, con sus tacones haciendo un ritmo decidido, Marcus, Sarah, los gemelos Morrison moviéndose en perfecta sincronización. Cuando llegamos al ascensor, 22 personas se habían unido a nuestra procesión. Tom dejó de caminar. Su mano cayó de mi codo. «En 15 años», dijo, con una voz cargada de algo entre admiración y respeto. «Nunca he visto nada igual, ni Nicholas Harrington, cuyo imperio acababa de comenzar a desmoronarse, aunque no lo entendería hasta dentro de 48 horas. Las puertas del ascensor se cerraron sobre 22 personas, y un guardia de seguridad que parecía como si acabara de presenciar un milagro o una masacre. No estaba seguro de cuál. Tom presionó el botón del vestíbulo con una mano que temblaba ligeramente. Nadie habló durante el descenso. El único sonido era el zumbido mecánico y el teléfono de alguien vibrando insistentemente. Primero el de Logan, luego el de Priya, como palomitas de maíz comenzando a estallar. Nuestros teléfonos estallaron en una cascada de notificaciones. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, salimos al abrasador sol del mediodía, el tipo de luz que hace que todo se vea sobreexpuesto y surrealista. María, en la recepción, se levantó tan rápido que su silla rodó hacia atrás contra la pared. Gerald, el supervisor de mantenimiento, dejó de trapear y nos observó pasar. Alguien comenzó a aplaudir lentamente desde el muelle de carga. No pude ver quién, y luego otros se unieron hasta que el sonido resonó en las paredes del garaje de estacionamiento. «Esto es una locura», susurró Priya a mi lado. «Esto es justicia», corrigió Logan, ajustándose la bolsa de la laptop. Nos quedamos allí en el estacionamiento. 23 personas parpadeando bajo la luz dura, los teléfonos zumbando como avispas enfurecidas. Los gemelos Morrison ya estaban en sus laptops, sentados sobre el medianil de concreto, tecleando furiosamente. Sarah tenía su teléfono pegado a su oído, explicándole a alguien, probablemente a su pareja, por qué de repente estaba desempleada a las 11:47 de una mañana de martes. «Debo irme», dije sin dirigirme a nadie en particular. «Nosotros todos deberíamos», respondió Marcus, pero nadie se movió. Nos quedamos allí como sobrevivientes de un naufragio, sin estar del todo listos para abandonar la vista del barco hundiéndose. El trayecto de regreso a casa duró 17 minutos. Lo sé porque miré el reloj todo el camino, incapaz de concentrarme en nada más. Mi teléfono, tirado en el asiento del pasajero, seguía con su apoderamiento electrónico.
3 veces traté de alcanzarlo en los semáforos. 3 veces retiré la mano. El auto de Taylor estaba en la entrada. Claro, él trabajaba desde casa los martes y jueves, un lujo que Nicholas le había concedido a su hijo, pero que nunca habría considerado para nadie más, especialmente para mí, a pesar de mi mayor antigüedad y posición. Me senté en mi auto durante 1 minuto entero, con el motor apagado, escuchando el tic-tac del metal enfriándose. La casa que compramos hace 3 años con la ayuda de sus padres para el pago inicial, naturalmente se veía igual que cuando la dejé esta mañana. El mismo cerezo en el jardín delantero, la misma grieta en la entrada que siempre decíamos que íbamos a arreglar, la misma vida, excepto que todo había cambiado. Taylor me recibió en la puerta, su laptop aún en una mano, la confusión escrita en su rostro. Detrás de él, pude ver su configuración de oficina en casa, 2 monitores brillando con hojas de cálculo que probablemente no entendía. ¿Por qué estás en casa? ¿Estás enfermo? Luego notó la caja en mis brazos. Su rostro pasó por una serie de expresiones, como alguien pasando rápidamente de un canal de televisión a otro. Confusión, preocupación, realización, enojo. Papá llamó. Su voz era plana. Dice que perdiste el control en la reunión. Dice que estabas inestable. Empezaste a llorar. Tuviste que ser escoltada por seguridad. Puse la caja sobre la mesa de la entrada, la misma que su madre nos había dado, y que siempre había pensado que era demasiado ornamentada para el espacio. ¿Eso es lo que dijo? Dijo que has estado luchando últimamente, que Nia tuvo que cubrir tus errores, que no tenía otra opción. Saqué mi teléfono, ignoré las 100 otras notificaciones y encontré el correo reenviado. El correo de Nia, el que reclamaba el crédito de la cuenta Henderson, el que me llamaba, abrumada, el que claramente era parte de una conversación más larga con Nicholas, de la cual no había sido testigo. Taylor lo leyó una vez, luego otra vez. Su músculo de la mandíbula se contrajo, la señal que había heredado de su padre, que aparecía cuando la realidad no coincidía con la narrativa que le habían contado. Esto es... empezó, luego se detuvo. ¿Cuándo lo envió? Hace 3 semanas. ¿Se lo envió accidentalmente a mí en lugar de a tu padre y no me lo dijiste? ¿Me habrías creído? ¿O habrías dicho que Nia cometió un error honesto y que tu padre nunca tramaría algo contra su propia nuera? El silencio se extendió entre nosotros como una frontera disputada. Taylor dejó su laptop. Pasó ambas manos por su cabello. Otro gesto heredado. Necesito pensar, dijo, tomando sus llaves del gancho junto a la puerta. Solo necesito pensar, Taylor. Pero ya se había ido, la puerta cerrándose con un clic decisivo que sonó como puntuación. Me quedé en nuestra entrada, aún con la ropa de trabajo, rodeada por la vida que habíamos construido sobre una base que aparentemente era arena. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contesto. Pero algo, un instinto, agotamiento, curiosidad morbosa, me hizo deslizar para aceptar. Por favor, no cuelgues. La voz de Margaret Lawson apenas por encima de un susurro. Estoy llamando desde el baño ejecutivo del 16, el que nadie usa. Margaret, tu contrato, la cláusula sobre terminación hostil. Nicholas nunca lo leyó. El departamento legal lo revisó hace 6 años cuando fuiste contratada, pero él solo firmó donde yo le dije que firmara. Sus palabras salieron a raudales, como el agua rompiendo una presa. Solo el multiplicador de la humillación pone tu indemnización en 800.000, pero con acoso documentado, la naturaleza pública de esto, 22 testigos. Estamos hablando de millones, millones. ¿Por qué me estás diciendo esto? El sonido del agua corriendo. Porque en 1 hora, Nicholas va a darse cuenta de lo que ha hecho. Y cuando lo haga me va a culpar. Dirá que debía haberlo advertido. He trabajado aquí 12 años. He cubierto su temperamento, sus aventuras, sus decisiones cuestionables. Pero esto va a acabar con mi carrera. Margaret, ¿podemos reunirnos mañana? En algún lugar al que nadie de Vertex iría. Tengo documentación, cosas que deberías saber, cosas que podrían ayudarnos a ambos. La llamada terminó antes de que pudiera responder. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, cuando inmediatamente sonó de nuevo. Dylan, de mi equipo, el equipo que ya no era el mío, había enviado una captura de pantalla, un canal de Slack llamado El Éxodo, con 237 miembros antes de que lo cerraran. Los mensajes eran un torrente de incredulidad, apoyo y pánico.
¿Esto realmente pasó? ¿22 personas salieron? ¿Qué hacemos ahora? ¿El proyecto Henderson está muerto? ¿Quién va a mantener los servidores? Mi aplicación de LinkedIn mostró 47 notificaciones. Los correos electrónicos empezaron a llegar. 3 competidores ya se habían puesto en contacto con variaciones de escuché la noticia, hablemos. Pero un correo me hizo dejar de respirar. Catherine Walsh, la capitalista de riesgo que rechazó la propuesta de Nicholas hace 6 meses, diciéndole que su empresa carecía de liderazgo innovador. Su mensaje era de 2 frases. La lealtad de tu equipo vale más que toda la capitalización de mercado de Vertex. Vamos a construir algo. Estaba leyéndolo por tercera vez cuando sonó el timbre. Eleanor Harrington estaba en mi porche a las 9:00 p.m., el maquillaje borroso, sosteniendo una carpeta manila como si pudiera morderla. ¿Puedo pasar?, preguntó Eleanor. Y por primera vez en 6 años parecía frágil. No la matrona de sociedad pulida que comandaba juntas de caridad y comités de clubes campestres, sino una mujer que llevaba un peso que ya no podía soportar sola. Me hice a un lado. Entró en mi casa, la casa que ella había ayudado a financiar, pero que nunca me había acogido verdaderamente, y se quedó de manera incómoda en la entrada, aferrándose a esa carpeta manila como una confesión. «Taylor no está», dije. «Lo sé». Esperé hasta verla irse. Me siguió hasta la sala de estar, sentándose al borde de nuestro sofá como si pudiera necesitar huir en cualquier momento. Nicholas despidió a su propio hermano de esta manera hace 20 años. Edward. Él era el CFO. Había estado en la empresa desde el principio. Abrió la carpeta, revelando actas de reuniones de la Junta amarillentas, correos electrónicos antiguos impresos en papel que se había ablandado con el tiempo. Edward cuestionó públicamente una de las decisiones de Nicholas. Ni siquiera la criticó, solo la cuestionó. Nicholas le dio 10 minutos para irse. La familia nunca se recuperó. La esposa de Edward lo dejó. Sus hijos no le hablan a Nicholas. 20 años y la herida sigue sangrando en cada fiesta. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? La risa de Eleanor fue amarga. Nada como su habitual trill musical de sociedad, porque he visto a mi esposo destruir vidas durante décadas, diciéndome a mí misma que era por negocios, que los hombres exitosos tienen que ser despiadados, pero verlo hacerle esto a ti, a alguien que salvó su empresa mientras él jugaba al golf, a alguien que hizo feliz a mi hijo, aunque nunca lo mostramos. Ya no puedo seguir fingiendo. Sacó otro papel. Esto es de hace 5 años. Michelle Reeves, VP de Marketing, despedida en una reunión de la Junta por insubordinación. Ella sugirió que la estrategia de Nicholas estaba desactualizada. Otro papel de hace 3 años. James Chin, jefe de innovación, despedido públicamente porque había recibido una oferta de trabajo de un competidor, y Nicholas quería hacer un ejemplo. Ellos eligen el camino fácil, continuó Eleanor, mirando directamente hacia mí. Y ahora miraba directamente a mí. Nicholas y Taylor, ambos, evitan el conflicto creando conflictos mayores. Prefieren destruir relaciones que admitir que se equivocaron. Yo lo he permitido durante 35 años y lo siento. Su abrazo fue inesperado, feroz y breve. Dejó la carpeta sobre mi mesa de café y desapareció en la noche, dejándome con evidencia de un patrón que había estado demasiado cerca para ver. Mi teléfono sonó a las 2:07 a.m. Finalmente me había quedado dormida en el sofá, aún con la ropa de trabajo, el contenido de la carpeta esparcido sobre la mesa de café como una escena del crimen. Por favor, dime que estás despierta. La voz de Margaret Lawson sonaba alta, con un tono de histeria. Ahora lo estoy. Nia destruyó todo. Intentó demostrar que podía manejar tus sistemas. Quería mostrarle a Nicholas que no necesitaba el periodo de transición. Estaba intentando acceder a los archivos de respaldo, pero eliminó la base de datos principal de clientes en su lugar. Me senté de golpe, completamente despierta. ¿Ella eliminó toda la base de datos de clientes? Eso no es lo peor. Intentó recuperarla por sí misma. No llamó al soporte. No siguió el protocolo. Corrió un software de recuperación que encontró en línea. Corrompió todo. Toda la operación de la costa este está inactiva desde hace 6 horas. Estiman que mínimo 14 horas antes de una restauración parcial. El silencio se alargó mientras procesaba esto. Nuestra base de datos de clientes no solo contenía nombres y direcciones. Eran 17 años de gestión de relaciones, historiales de compras, configuraciones personalizadas, tickets de soporte, el ADN de las relaciones de la empresa con sus clientes. ¿Cuánto?, pregunté,
Estimación conservadora. 50 millones en pérdidas inmediatas, sin contar los clientes que perderemos, las demandas, el daño a la reputación. La voz de Margaret se quebró. Ella ha estado en el baño llorando durante 2 horas. Nicholas ha estado gritando a todos. Tiró una laptop. De hecho, la tiró contra la pared. La seguridad está en espera. Sentí algo que no esperaba. Nada. Ni satisfacción, ni vindicación. Solo un frío vacío. Nia había orquestado mi humillación y ahora se estaba ahogando en su propia incompetencia. Margaret, necesitas documentar todo. Cada correo electrónico, cada acción, cada palabra que Nicholas diga. Ya lo estoy haciendo. Estoy creando mi propia póliza de seguro. Hizo una pausa. Tu equipo podría haber prevenido esto. Mi equipo no lo habría causado en primer lugar. Después de que Margaret colgara, me quedé en la oscuridad, mirando cómo el sol salía lentamente por las paredes de mi sala. En algún lugar de la ciudad, Vertex Solutions estaba desangrando dinero y reputación, mientras Nia aprendía que tomar crédito y asumir responsabilidades eran cosas completamente diferentes. Taylor llegó a casa a las 7:00 a.m., con aspecto de haber dormido en su coche. Su camisa estaba arrugada, su cabello se erguía en ángulos extraños y olía a whisky y arrepentimiento. La base de datos se ha ido, dijo sin preámbulos. Lo sé. Papá ha perdido la cabeza. Está amenazando con demandar a Nia, pero el departamento legal dice que no puede porque le dio acceso. Está convocando reuniones de emergencia de la Junta. Mamá ha tenido 2 ataques de pánico. Se desplomó en el sofá junto a mí, cuidando de no tocarme. Quiere que te convenza de firmar un acuerdo de terminación y hacer que esto se vaya en silencio. ¿Hacer que se vaya? ¿Su humillación pública de ti? ¿Las 22 personas que salieron? ¿O el hecho de que su reemplazo elegido acaba de costarle a la empresa 50 millones? Taylor se frotó la cara con ambas manos. Todo eso. Está ofreciendo los $800,000 que mencionó Margaret. Indemnización completa, beneficios extendidos, recomendación brillante. Todo lo que tienes que hacer es firmar diciendo que no hablarás de lo que pasó, ni competirás por 2 años. No. La Junta está amenazando su posición. Si demandas, si esto empeora, podría perderlo todo. Me giré para mirar a mi esposo. ¿De verdad? Míralo. Era un extraño con el rostro de Taylor, hablando con la voz de Taylor. Pero el hombre, con el que me casé, que prometió estar a mi lado, ser mi compañero, ya no estaba, si es que alguna vez existió. Debería haberlo pensado antes de darme 5 minutos para despejar mi escritorio. Necesito que soluciones esto. Esas 5 palabras flotaron entre nosotros como una espada. No lo siento, no estaba equivocado, no debería haberte defendido. Solo otra demanda para sacrificar mi dignidad por la comodidad de la familia Harrington. Necesito que te vayas, dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Taylor me miró entonces, y por un momento vi algo, tal vez conciencia de que había elegido el lado equivocado. Pero los Harrington no admiten errores, simplemente encuentran a alguien más a quien culpar. Se fue sin decir una palabra más. Y supe que nuestro matrimonio había terminado en ese momento, aunque los papeles llegarían después. Al mediodía, mi sala de estar se había transformado en una incubadora de startups. 22 personas con laptops, equilibradas sobre sus rodillas, sentadas en el suelo, encaramadas sobre los brazos de las sillas, apiñadas alrededor de mi mesa de comedor. La hija de Logan, Emma, de 12 años, estaba en la esquina haciendo la tarea, mirando ocasionalmente el caos con ojos curiosos. Fix Digital, anunció Priya, levantando una servilleta donde había dibujado un logotipo. Un pájaro estilizado ascendiendo de las llamas. No eran sutiles, pero ellos tampoco lo eran. Marcus estaba en su laptop, los dedos volando, dominio asegurado. También estoy tomando las variaciones antes de que Vertex lo haga, gracias a los Cyber Squatters. Su esposo, James, apareció con una bandeja de tazas de café. Fui a hacer una compra, dijo. Nadie construye una empresa con el estómago vacío.
Las cajas de pizza se acumulaban como capas sedimentarias de ambición. Los gemelos Morrison habían creado de alguna manera un sistema de gestión de proyectos en la pared de mi sala de estar, usando notas adhesivas. Sarah ya estaba contactando a sus conexiones, su voz profesional a pesar de estar sentada con las piernas cruzadas en el suelo. «Necesitamos los documentos de incorporación», dijo alguien. «En eso estoy», respondió Logan, cuyo cuñado aparentemente era abogado corporativo. La energía era eléctrica, desesperada, esperanzada. Ya no éramos solo colegas. Éramos refugiados de un desastre corporativo, construyendo algo nuevo a partir de las cenizas de lo que Nicholas había destruido. Y en esa sala de estar abarrotada y caótica, me sentí más en casa de lo que había estado en 6 años en Vertex. Mi teléfono vibró a las 4:47 p.m., 3 días después de que transformáramos mi sala de estar en la primera sede de Phoenix Digital. El número de Robert Hoffman apareció en la pantalla. El abogado de Nicholas llamando por tercera vez hoy. «Señorita West, el señor Harrington me ha autorizado para aumentar la oferta a 800,000». Su voz llevaba al agotamiento de un hombre que perdía una guerra que pensó que sería fácil. «Esta es la indemnización base según su contrato». La indemnización base supone procedimientos de terminación normales, respondí, observando a los gemelos Morrison llevar equipos informáticos hacia lo que sería nuestra oficina real, un almacén que habíamos encontrado ayer. Que me den 5 minutos para despejar mi escritorio frente a 12 testigos no es algo normal. Margaret Lawson puede verificar eso. El silencio se extendió. La señora Lawson ya no está autorizada para hablar en nombre de Vertex Solutions. Por supuesto que no lo estaba. El primer instinto de Nicholas siempre fue disparar al mensajero, incluso cuando el mensaje era un desastre legal hecho por él mismo. Entonces supongo que dejaremos que los tribunales decidan lo que es apropiado. Mi abogado estará en contacto. Terminé la llamada justo cuando un Tesla blanco entró en el estacionamiento del almacén. Catherine Walsh salió, sus tacones de diseño haciendo clic contra el asfalto agrietado, observando nuestro nuevo espacio con la mirada calculadora de alguien que había convertido docenas de startups en empresas de miles de millones de dólares. El almacén no era nada especial. 20,000 pies cuadrados de concreto imposible, aún oliendo a limpiador industrial y al fantasma de lo que se había fabricado allí antes. Las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente. La puerta del muelle de carga no cerraba correctamente. Había una mancha sospechosa en el suelo que parecía tener su propio ecosistema. «Esto es perfecto», anunció Catherine. Y no estaba siendo sarcástica. «Es un desastre», replicó Priya, señalando una losa del techo que eligió ese momento para liberar una pequeña lluvia de polvo. «No, es un espacio hambriento. Quiere convertirse en algo». Catherine caminó por el perímetro, sus pasos resonando. ¿Sabes cuál fue la primera oficina de Amazon? Un garaje. ¿Google? Un garaje. También un garaje. Han mejorado. Tienen paredes y todo. Sacó su teléfono. Hizo una llamada rápida. Envíame el contrato a mi correo. Sí, el monto completo. Miró hacia mí. 3,5 millones de fondos iniciales. Quiero el 20% de participación y un asiento en la junta. Logan casi dejó caer su laptop. Ni siquiera has visto nuestro plan de negocios. He visto a 22 personas seguir a su líder fuera de un trabajo estable hacia la incertidumbre. Eso vale más que cualquier PowerPoint. Se detuvo en la puerta. Nicholas Harrington una vez me dijo que las decisiones emocionales no tienen cabida en los negocios. Lo dijo mientras rechazaba mi propuesta de invertir en Vertex, porque no le gustaba mi estilo agresivo de negociación. Qué curioso cómo su decisión emocional de humillarte públicamente acaba de entregarme el próximo unicornio. A la mañana siguiente, regresó con otros 2 capitalistas de riesgo. Hicieron un recorrido por nuestro desastre de almacén. Hicieron preguntas puntuales sobre escalabilidad y penetración en el mercado, y luego comprometieron otros 2 millones al instante. Aún no nos habíamos constituido como empresa, y ya nos valoraban en 5 millones. Mi teléfono no dejó de sonar, pero la llamada que importaba,
Vino directamente de Richard Henderson, el CEO de Henderson Corp. Escuché sobre la situación en Vertex, dijo sin preámbulos. También escuché sobre el desastre de la base de datos. Nia Blackwood trató de explicarme ayer por qué se perdieron nuestras configuraciones. Lloró. Lloró de verdad en una llamada con un cliente. Señor Henderson, hemos trabajado con su equipo durante 3 años. Usted personalmente salvó nuestro lanzamiento de producto. Logan reconstruyó toda nuestra arquitectura en un fin de semana. Priya identificó patrones de datos que aumentaron nuestra eficiencia en un 200%. Hizo una pausa. Los contratos siguen al talento, no al edificio. Vamos a mover nuestro negocio a Phoenix Digital, con efecto inmediato. Al final del día, 3 clientes más llamaron. Patterson Industries, Morrison Group, Chin Technologies. Juntos representaban 30 millones en contratos anuales. Cada uno anunció su decisión en LinkedIn, un discurso corporativo profesional que apenas disfrazaba su desdén por cómo Vertex nos había tratado. Las acciones cayeron otro 5%. Eso es un 15% en total desde el martes, anunció Sara, refrescando su pantalla. Estábamos desempacando equipos, montando escritorios, ahora escritorios reales comprados de segunda mano de una startup que había fracasado. Cuando Taylor apareció en la puerta, se veía más pequeño, de alguna manera disminuido, sosteniendo un ramo de rosas rojas. Después de 6 años de matrimonio, todavía no sabía que soy alérgica a las rosas, que prefiero flores silvestres, que le había dicho esto en nuestra tercera cita. ¿Podemos hablar?, dijo, moviendo su peso incómodo en sus pantalones caquis planchados y camiseta polo. El uniforme de su padre adoptado sin cuestionarlo. Salí afuera con él, dejando a mi equipo continuar construyendo nuestro futuro. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el asfalto agrietado del estacionamiento. Papá está dispuesto a disculparse, dijo, empujando las rosas hacia mí como una ofrenda de paz, o quizás un escudo. Te dará una posición ejecutiva, oficina en la esquina, aumento del 20%, restauración completa de beneficios. No tomé las flores. Él piensa que esto se trata de espacio de oficina. Es una buena oferta. Más que justa, considerando. ¿Considerando qué? Que me humilló, que Nia destruyó la base de datos intentando demostrar que podía hacer mi trabajo, que 22 personas se fueron porque fueron testigos de algo inconcebible. Taylor dejó las rosas en el suelo entre nosotros y se veían tristes allí, muriendo sobre el asfalto caliente. Él es mi padre y yo era tu esposa. Tiempo pasado, Taylor. Hiciste eso tiempo pasado en el momento en que me pediste tragarme la humillación por la comodidad de tu familia. Su rostro se arrugó ligeramente. La primera emoción genuina que había visto de él en días. Estás renunciando a nosotros, a nuestro matrimonio. Tu padre no nos rompió. Tú lo hiciste. Cuando llegaste a casa y me pediste arreglar su error en lugar de estar a mi lado. Cuando elegiste el camino fácil de la lealtad familiar sobre el difícil camino de hacer lo correcto. Me miró entonces. Realmente miró. Y por un momento vi al hombre con el que me había enamorado. El que existía antes de que la influencia de su padre se calcificara a su alrededor como una armadura. Pero ese hombre había estado enterrado tanto tiempo que la resurrección ya no era posible. Debo irme, dijo en voz baja. Sí. Caminó de regreso a su coche, el BMW que su padre le había comprado, naturalmente, y se alejó. Las rosas permanecieron sobre el asfalto. Las dejé allí. Para la tarde, se habían marchitado por el calor. Los pétalos se dispersaban con el viento como todos los planes cuidadosamente trazados por Nicholas. A la medianoche, mi teléfono vibró con un archivo cifrado de Margaret Lawson. El asunto solo decía, mi paquete de indemnización. El archivo de audio duraba 43 minutos de una reunión de la Junta de Vertex. La calidad era nítida. Margaret probablemente lo había grabado en su teléfono, colocado estratégicamente cerca del centro de la mesa. 50 millones, dijo una voz que reconocí como la de Jonathan Cross, miembro de la Junta. Nos costó 50 millones porque no pudo controlar su temperamento. La base de datos está completamente corrupta, dijo otra voz, probablemente la de David Sterling.
El CFO. Nia Blackwood no tenía autorización para acceder a esos sistemas. Nicholas le dio acceso administrativo completo. Esto fue definitivamente Margaret. Su voz cuidadosamente neutral, siguiendo mi consejo legal. ¿Promocionaste a la compañera de cuarto de tu novia?, dijo otra voz que chorreaba desprecio. ¿La compañera de cuarto de Cristina en la universidad? ¿Eso pensaste que podría reemplazar a tu nuera que construyó la mitad de nuestra infraestructura? La voz de Nicholas, cuando sonó, se escuchó vacía. Nia mostró potencial. Estaba ansiosa, ambiciosa. Estaba descalificada. El golpeteo de una mano sobre la mesa. Esto no es un drama familiar, Harrington. Convertiste una venganza personal en un desastre de 50 millones, quizá más si los clientes siguen yéndose. Escuché la grabación de la reunión de la junta una vez más, sus voces llenando mi oficina del almacén a la 1:00 AM. Esto no es liderazgo. Es un berrinche que nos costó 50 millones. El disgusto en sus voces era palpable, incluso a través del altavoz del teléfono de Margaret. A la mañana siguiente, todo aceleró. Vamos a hacer una conferencia de prensa, anunció Catherine Walsh, entrando en nuestro almacén a las 7:00 AM, con un consultor de medios y suficiente café para todos. Mañana, 2 p.m. Todos los medios tecnológicos están pidiendo una declaración. Nosotros les daremos una. No quiero parecer vengativa, dije. No lo serás. Parecerás exactamente lo que eres. Una líder que se negó a aceptar la humillación como el precio del empleo. Sacó su tableta. Mientras tanto, Nicholas está haciendo su propia conferencia en la sede de Vertex a la misma hora exacta. Mis fuentes dicen que planea presentar esto como una reestructuración estratégica. Pensar que Nicholas iba a darle la vuelta a este desastre con lenguaje corporativo debería haberme enojado. Sin embargo, me sentí extrañamente tranquila. Que intente pulir esta catástrofe. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. No importa cuánto barniz corporativo le pongas. Pasamos las siguientes 24 horas preparándonos. Logan y Priya ayudaron a redactar mi declaración. Sara coordinó la logística. Los gemelos Morrison de alguna manera nos consiguieron un fondo profesional y una iluminación que hacía que nuestro almacén pareciera una legítima startup, tecnológica en lugar de un espacio industrial abandonado. A la 1:45 p.m. del día siguiente, me paré frente a las cámaras usando el mismo blazer azul marino que había llevado ese martes. Deliberadamente, mi equipo me flanqueó, los 22, vestidos profesionalmente pero sin uniformidad. Nos veían como lo que éramos, individuos que decidieron unirse. Buenas tardes, comencé, mi voz más firme que mi pulso. Hace 2 semanas, Nicholas Harrington me dio 5 minutos para despejar mi escritorio, después de 6 años de construir la infraestructura técnica de Vertex Solutions. Esos 5 minutos me enseñaron algo valioso. Que la competencia amenaza a los incompetentes, que la lealtad no significa nada para quienes nunca la ganaron, y que a veces lo mejor que puede pasarte es ser obligada a dejar un lugar que nunca te valoró. Las cámaras hicieron clic como lluvia digital. Alguien de TechCrunch estaba tecleando furiosamente. El reportero de Bloomberg estaba transmitiendo en vivo. Phoenix Digital no es solo una empresa. Es la prueba de que la cultura vence a la estrategia, de que los equipos construidos sobre el respeto superan a las jerarquías construidas sobre el miedo. Hemos asegurado 5.5 millones en fondos. Hemos retenido clientes por un valor de 30 millones anuales. Hemos logrado en 2 semanas lo que Vertex Solutions decía que nos llevaría años, porque tenemos algo que ellos perdieron: confianza. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, mi teléfono se iluminaba con mensajes de personas que estaban viendo la conferencia simultánea de Nicholas. Margaret me envió una crónica minuto a minuto. Está sudando a través de su maquillaje. Nia está detrás de él mirando su teléfono, literalmente buscando trabajo durante la conferencia de prensa. Acaba de decir reestructuración estratégica para mayor agilidad. Y un reportero se rió en voz alta. Alguien compartió una captura de pantalla de las redes financieras. Estaban mostrando ambas conferencias en pantalla dividida. Yo, tranquila y rodeada de mi equipo. Nicholas, rojo de la cara y tartamudeando, con Nia a su lado, desplazándose por LinkedIn, aparentemente habiendo renunciado a cualquier pretensión de estar prestando atención. El ticker de acciones corría debajo de ambas transmisiones. Vertex Solutions cayó otro 8%. Seguíamos celebrando esa noche cuando mi teléfono sonó desde un número bloqueado.
Casi no contesto, pero algo me hizo deslizar para aceptar. Por favor, no cuelgues. La voz de Nia, pero diferente. Ya no estaba el tono azucarado, la profesionalidad ensayada. Sonaba joven, desesperada, asustada. Sé que me odias. No te odio, dije, sorprendiéndome a mí misma con la verdad de esas palabras. Hizo una rápida inhalación de aire. Entonces me han despedido. Diferencias estratégicas, dijeron, pero todos saben que significa que destruí la base de datos. Me están poniendo en la lista negra. Nadie ni siquiera me entrevistará. Ahora estaba llorando. Sollozos feos que me recordaron que solo tenía 26 años, ambiciosa y despiadada, pero aún lo suficientemente joven como para creer que esas eran las únicas cualidades que importaban. Tengo préstamos estudiantiles, alquiler, las cuentas médicas de mi mamá. Ella está en un lío, y yo soy su único apoyo. Y yo, su voz se quebró completamente. Sé que me apropié de tu trabajo. Sé lo que hice, pero por favor, solo una recomendación. Solo algo que diga que no soy completamente incompetente. Miré alrededor de nuestro almacén, a mi equipo que seguía trabajando a pesar de la hora avanzada, a las barras blancas cubiertas con innovación real en lugar de palabras de moda corporativas, al espacio que habíamos construido sobre mérito en lugar de manipulación. Nia, dije, y ella se quedó en silencio, salvo por sus sollozos. Te apropiaste de la cuenta Henderson. Me llamaste abrumada y sugeriste que debía ser reemplazada. Sonreíste mientras Nicholas me daba 5 minutos para empacar 6 años de trabajo. Lo sé. Te apropiaste del trabajo de otros. Ahora necesitas asumir tu propio fracaso. Esa es la única recomendación que puedo darte. La llamada duró exactamente 5 minutos. Lo cronometré 3 días después. La noticia se rompió por todas partes a la vez. Nicholas Harrington renuncia como CEO de Vertex Solutions. El comunicado de prensa era una obra maestra de eufemismos corporativos. Buscando nuevas oportunidades. Momento para un liderazgo fresco, agradecido por sus años de servicio. Pero todos sabían la verdad. La Junta le había dado una opción: renunciar con una fracción de su dignidad intacta o ser despedido por causa y perderlo todo. Él eligió la renuncia, pero era como elegir desde qué acantilado saltar. El final era el mismo. Eleanor me llamó esa noche, su voz hueca, pero de alguna manera más ligera. Se está mudando a la casa de invitados, de 5 años de matrimonio, y esto es lo que finalmente nos rompió. No sus aventuras con secretarias, no su ego que necesitaba su propio código postal, sino verlo destruirte, a alguien que no había hecho nada más que hacerlo exitoso, solo por deporte. Fue entonces cuando supe que el hombre con el que me casé se había ido, si es que alguna vez existió. Eleanor, no te disculpes. No me consueles. Esto es libertad, aunque llegue 30 años tarde. El almacén se sentía diferente esa noche. Los gemelos Morrison habían colgado luces que hacían que las paredes de concreto se vieran casi cálidas. Sara había traído plantas que, de alguna manera, prosperaban a pesar del ambiente industrial. Marcus había instalado un sistema de sonido que tocaba jazz suave mientras trabajábamos. Lo conseguimos, dijo Priya, apareciendo junto a mí con 2 copas de champán. Ya no es la barata. Catherine había enviado cajas del verdadero. ¿Hicimos qué? Ganamos. David venció a Goliat. El imperio contraatacó, pero los rebeldes ganaron de todos modos. Elige tu metáfora. Gerald, el supervisor de mantenimiento de Vertex, que se unió a nosotros la semana pasada, levantó su fregona al aire como una antorcha. El mismo gesto de aquel martes, pero ahora diferente. Entonces había sido solidaridad. Ahora era victoria para las segundas oportunidades y la venganza de primera clase. A eso lo llamo. Gritó, y todos levantaron sus copas, pero ya no estaba pensando en venganza. Estaba pensando en el contrato que acabábamos de conseguir, el que Vertex había estado cortejando durante 2 años, Global Tech, cuyo CEO había llamado personalmente para decir: vimos las conferencias de prensa, vimos cómo Vertex trata a las personas que construyeron su éxito. Elegimos trabajar con constructores, no con destructores. Nuestra valoración había alcanzado los 50 millones. No está nada mal para una empresa que empezó en mi sala de estar con cajas de pizza y pánico. No es venganza, le dije a Priya. Observando a mi equipo, a mi familia elegida, trabajando hasta tarde porque querían hacerlo, no porque alguien estuviera contando sus horas. Es solo éxito. La venganza es solo un efecto secundario.
Pero en algún lugar de la ciudad, Nicholas Harrington estaba sentado solo en una casa de huéspedes detrás de la mansión que ya no podía pagar. Su imperio reducido a escombros en menos de un mes, aprendiendo demasiado tarde que cuando le das a alguien 5 minutos para empacar su vida, a veces se llevan todo consigo cuando se van. El champán ya se había desinflado por la mañana, pero a nadie le importaba. Todavía estábamos disfrutando de la euforia de nuestra valoración de 50 millones cuando Margaret Lawson entró por la puerta de nuestro almacén a las 7:23 am, llevando una caja de banco y con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Determinación mezclada con algo más oscuro. «Necesito 5 minutos de tu tiempo», dijo, y la ironía de ese número específico no pasó desapercibida para nadie. Puso la caja sobre mi escritorio, un escritorio real ahora, comprado en una venta de liquidación. Marcado pero sólido. He sido directora legal de Vertex durante 12 años. He visto a Nicholas destruir carreras, romper leyes laborales, encubrir denuncias de acoso. Lo documenté todo. Abrió la caja, revelando carpetas meticulosamente etiquetadas por fecha y tipo de violación. Cada despido ilegal, cada acuerdo que pagamos para mantener a la gente callada, cada vez que él gritaba a alguien hasta que lloraba. Luego me hacía escribir los papeles diciendo que renunciaron por razones personales. Logan levantó la vista de su laptop. ¿Por qué mantener todo esto como seguro? Margaret simplemente dijo: sabía que eventualmente él también se volvería contra mí. Tenía razón. Ha estado diciéndole a la Junta que debería haber prevenido su éxodo masivo, que fallé en mi deber fiduciario. Sacó una carpeta gruesa. Esta es mi favorita. 3 años de correos electrónicos en los que me dijo explícitamente que ignorara los protocolos legales. Se giró hacia mí entonces, sus ojos grises afilados detrás de las gafas de diseño. Quiero ser tu directora legal. A cambio, me aseguraré de que Nicholas nunca trabaje en tecnología otra vez. Mi venganza puede ser más fría que la tuya, pero ha estado fermentando durante 12 años. Sé dónde están enterrados todos, porque ayudé a cavar las tumbas. Brilla silbó bajo. Eso es oscuro. Eso es negocios, corrigió Margaret. Él me enseñó eso. Ahora, voy a enseñarle qué pasa cuando creas enemigos que conocen tus secretos. Miré a esta mujer que se había sentado en esa sala de juntas, observando mi humillación, y me di cuenta de que no había sido cómplice. Ella había estado recogiendo evidencia. Bienvenida a Phoenix Digital, dije. El primer acto oficial de Margaret fue programar la negociación del acuerdo. Territorio neutral, insistió. La sala de conferencias del Marriott en el centro, a las 12. Cuesta 800 por hora, que Nicholas pagará. La reunión estaba programada para el jueves a las 10:00 am. Llegué temprano, encontrando la sala exactamente tan cara y sin alma como esperaba. Sillas de cuero que intentaban ser demasiado, una mesa pulida hasta un brillo espejado, ventanas con vista a una ciudad que Nicholas alguna vez pensó que poseía. Él llegó 15 minutos tarde. Un juego de poder que podría haber funcionado cuando tenía poder con el que jugar. Pero el hombre que entró no era el Nicholas Harrington, que había golpeado su palma en la mesa de la Junta. Esta versión se veía desinflada, su traje Armani colgando suelto en un cuerpo que había perdido peso por el estrés. Su abogado, Robert Hoffman, también se veía agotado. «Hagámoslo rápido», dijo Robert, sacando documentos. «El señor Harrington está preparado para ofrecer 1.2 millones, continuación completa de beneficios por 24 meses y la adjudicación inmediata de todas las opciones de acciones». Margaret se inclinó hacia adelante. Además, una declaración escrita reconociendo que la terminación se manejó de manera inapropiada y una cláusula de no difamación que aplica para ambos. La mandíbula de Nicholas se apretó, esa señal familiar, pero asintió. El hombre que nunca pedía disculpas, que nunca admitía un error, estaba a punto de firmar un documento reconociendo su fracaso. La sala estaba en silencio, excepto por el rasguido de los bolígrafos sobre el papel. Nicholas firmó con una mano que temblaba ligeramente, su firma más pequeña que la letra grande que recordaba. Cuando me pasó el documento, nuestros ojos se encontraron. No se intercambiaron palabras, pero en ese silencio ocurrieron conversaciones enteras. Sus ojos decían: «Me destruiste». Los míos respondían: «Te destruiste a ti mismo».
Los suyos decían, «Te lo di todo». Los míos respondían, «Me diste 5 minutos», mientras endosaba el cheque de 1.2 millones. Más dinero del que mis padres habían visto en toda su vida. Sentí algo que no esperaba. No satisfacción ni vindicación, solo vacío. La sensación vacía de ganar una guerra que nunca debió haberse librado. Nicholas se levantó para irse. Luego se detuvo en la puerta. Por un momento pensé que podría hablar, que finalmente podría decir algo real. Pero los hombres Harrington no se disculpan. Simplemente se retiran a lamer sus heridas en privado. Después de que se fue, Margaret sacó su teléfono y me mostró algo que me hizo contener la respiración. Imágenes de seguridad de Vertex fechadas el día antes de la renuncia de Nicholas. «Tom de seguridad me envió esto», dijo Margaret. «Pensó que deberías verlo». Las imágenes borrosas mostraban a Nicholas de pie en lo que había sido mi oficina, ahora completamente vacía. El sello de tiempo marcaba las 9:47 p.m. Estaba solo, hablando con la habitación vacía, aunque la cámara de seguridad no captaba el audio. «Estuvo allí durante 20 minutos», dijo Margaret. Tom pudo leer sus labios durante parte de eso. Seguía diciendo, «Le di 5 minutos». Ella lo tomó todo. «Está equivocado», dije en voz baja. «Él se lo quitó todo a sí mismo. Yo solo me negué a irme con su barco». Margaret asintió. «Tom quería que supieras otra cosa. Él fue quien se aseguró de que las cámaras capturaran todo ese martes. Cada ángulo de la sala de juntas. La salida, todo», dijo. «Ver cómo mantenías la dignidad mientras Nicholas perdía la cabeza fue lo mejor que había presenciado en 15 años de trabajo de seguridad». Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Eleanor. «¿Puedes encontrarnos?» «Es importante. La encontré en una cafetería en el centro, del tipo que sirve lates de $12 a personas que pensaban que el precio equivalía a calidad. Se veía diferente, más joven de alguna manera, aunque había envejecido años en el último mes. Presenté la solicitud de divorcio esta mañana», dijo sin preámbulos. «Le entregué los papeles en el club campestre. Durante la reunión mensual de la Junta, máximo número de testigos, máxima humillación. Eleanor, no me tengas lástima. Esto tiene 35 años de retraso». Revolvió su café caro con calma deliberada. Excusé su crueldad como fortaleza, sus aventuras como alivio del estrés, la destrucción de las carreras de las personas como necesidades de negocio. Pero verte a ti destruirte, a alguien que no hizo nada más que tener éxito solo porque podía, eso fue cuando entendí que había estado habilitando a un monstruo. Sacó su teléfono, mostrándome una foto de documentos legales. «Me voy a quedar con la mitad de todo. Las casas, las inversiones, su preciosa colección de vinos con la que pasó más tiempo que con su familia. Mi abogado dice que el acuerdo prenupcial no tendrá validez. Demasiadas infidelidades documentadas. ¿Y Taylor?» El rostro de Eleanor se oscureció. «Taylor eligió su lado. Podría haberse quedado contigo. En cambio, te pidió que absorbieras la humillación para mantener cómodo a su padre. Es exactamente lo que lo crié para ser. Un cobarde que confunde la sumisión con la lealtad». Se levantó para irse. Luego se detuvo. La dinastía Harrington tomó 3 generaciones para ser construida. Nicholas la destruyó en 5 minutos. Los mismos 5 minutos que te dio a ti. Hay poesía en eso, ¿no crees? Mientras se alejaba, me di cuenta de que el imperio Harrington no solo se había desmoronado, se había implosionado por completo. Nicholas perdió su empresa, su reputación, su matrimonio, su legado. Todo porque no pudo resistirse a humillar a alguien que no había hecho nada más que hacerlo exitoso. El cheque de la indemnización se cobró al día siguiente. 1.2 millones en mi cuenta, sintiéndome simultáneamente como justicia y dinero manchado de sangre. Estuve mirando los 1.2 millones en mi cuenta en mi aplicación bancaria. El número seguía sintiéndose irreal. Hace 6 meses, esto habría sido una fantasía. Ahora, era solo un punto más en una historia mucho más grande. Dinero semilla para algo que ya había crecido más allá de mis expectativas más salvajes. El almacén apenas se parecía al desastre en el que nos mudamos hace medio año. La fluorescencia parpadeante había sido reemplazada por paneles LED cálidos, que Logan insistió en que eran mejores para la productividad y la salud mental. La mancha sospechosa había desaparecido, cubierta por un piso de epoxi industrial que Priya eligió porque combinaba con los colores de nuestro logo. Ahora teníamos muebles reales, escritorios de pie, sillas ergonómicas,
incluso una cocina que no olía a décadas de abandono. «Mamá, mira», llamó Emma, la hija de Logan, desde lo que habíamos designado como el rincón de la tarea. Levantó su examen de matemáticas. 98%. Priya me ayudó con las fórmulas la semana pasada. Este se había convertido en nuestro ritmo. Emma hacía la tarea aquí después de la escuela mientras Logan trabajaba. Los gemelos Morrison le enseñaban lo básico de la programación. Sarah ayudaba con sus proyectos de ciencias. No éramos solo una empresa. Nos habíamos convertido en la familia que algunos de nosotros nunca tuvimos. El sistema de apoyo que la cultura corporativa prometió pero nunca cumplió. 75 millones de valoración a partir de esta mañana, anunció Marcus, actualizando nuestra pizarra de celebraciones. Sí, ahora teníamos una de esas, cubierta de logros grandes y pequeños. Y Richardson Industries acaba de firmar. Esos son 40 empleados y 12 clientes importantes, ENTA empleados. Personas que nos eligieron no por la estabilidad. Seguíamos siendo una startup después de todo, sino por la cultura. Habían visto nuestra conferencia de prensa, escuchado sobre la salida, sabían exactamente lo que representábamos. Cada currículum venía con una nota diciendo que querían trabajar en un lugar que valorara a las personas sobre las ganancias. Los padres de Priya nos visitaron la semana pasada desde Mumbai, realizando una ceremonia tradicional de bendición en nuestra sala de conferencias. Su madre tocó mi hombro y dijo: «Le diste a mi hija un propósito más allá de un sueldo. Eso vale más que cualquier valoración». Estaba revisando contratos cuando se abrió la puerta. Taylor estaba allí, viéndose como un fantasma del hombre con el que me casé. Había perdido peso, pero no de manera saludable, más bien como si el dolor lo estuviera devorando por dentro. En su mano llevaba papeles que reconocí de inmediato. Documentos de divorcio. ¿Podemos hablar?, preguntó con una voz más pequeña de lo que jamás la había oído. Fuimos a la sala de descanso, la buena, con sillas reales y una máquina de café que funcionaba. Se sentó frente a mí, los papeles entre nosotros como una frontera que estábamos a punto de reconocer formalmente. «He estado en terapia», dijo sin preámbulos. 2 veces a la semana durante 4 meses, aprendiendo sobre dinámicas familiares, términos de habilitación, conceptos que ni siquiera sabía que existían cuando nos casamos. «Eso está bien, Taylor. Debería haberme defendido por ti». Las palabras salieron a raudales, como si la presión se hubiera acumulado desde ese martes cuando papá te humilló. «Debería haber estado en esa sala de juntas defendiendo a ti. Oh, debería haberme ido contigo. En lugar de eso, llegué a casa y te pedí que arreglaras su desastre. Elegí la comodidad sobre el coraje, la familiaridad sobre lo que era correcto». Empujó los papeles hacia mí. «No estoy pidiendo perdón ni otra oportunidad. Sé que ese barco ya zarpó, solo quería que supieras que ahora entiendo lo que perdí, lo que tiré por la borda porque no pude enfrentarme a mi padre». «¿Sigues en Vertex?», pregunté. Se rió, pero fue una risa vacía. «Nadie está en Vertex. Fue absorbido por Stratton Corp el mes pasado. Mantuvieron las patentes y despidieron a todos los demás. La reputación de papá se aseguró de que nadie lo comprara intacto. Firmamos los papeles en relativo silencio, solo el rasguido de los bolígrafos y el zumbido de la máquina de café. En esta misma sala, donde mi equipo había planeado el futuro de Phoenix Digital, estaba firmando el pasado. Taylor se levantó para irse. Luego se detuvo y volvió. «Espero que encuentres a alguien que vea tu valor de inmediato», dijo. «No después de que sea demasiado tarde. No después de que ya te hayan perdido. Alguien que te defienda un martes. No que se disculpe por ello 6 meses después». Después de que se fue, me quedé allí por un momento, sintiendo el peso de terminar un matrimonio que probablemente había terminado mucho antes de que Nicholas me diera esos 5 minutos. Pero también había paz en ello. Los finales limpios hacen espacio para nuevos comienzos. Margaret apareció en la puerta. «¿Estás bien?» «Sí, solo cerrando capítulos». Me levanté, sacudiendo la melancolía. «¿Qué pasa?» «Pensé que deberías ver esto». Me mostró su teléfono, el perfil de LinkedIn de Nicholas actualizado esa mañana. Consultor de negocios independiente trabajando desde una dirección que reconocí como un centro comercial en las afueras de la ciudad. Su última publicación hablaba sobre el liderazgo a través de la adversidad y la importancia de la acción decisiva. 3 me gusta, hice clic en ellos. 2 eran cuentas claramente compradas, y uno era de alguien que intentaba venderle servicios de marketing.
Eso es triste, dije. Eso son las consecuencias, corrigió Margaret. Trabaja solo desde una oficina alquilada encima de un servicio de preparación de impuestos. Sin clientes, sin prospectos, sin futuro en tecnología. Su reputación es tan tóxica que ni siquiera las startups desesperadas quieren tocarlo. Pensé en el Nicholas que había estado al frente de su mesa de caoba, emperador de su dominio, contando los minutos para mi ejecución profesional. Ahora él tenía tiempo infinito y nada con que llenarlo. Ningún empleado a quien aterrorizar, ninguna junta que impresionar, ninguna familia a la que regresar, solo una oficina vacía y publicaciones en LinkedIn que nadie leía. ¿Te sientes mal por él?, preguntó Margaret. No, dije honestamente. No siento nada. Ahora es solo una historia de advertencia, una nota al pie en la historia de los orígenes de Phoenix Digital. Esa tarde, tuvimos nuestra reunión semanal de todo el equipo, no en una sala de juntas estéril con la gente mirando sus teléfonos, sino en nuestro espacio abierto con todos genuinamente comprometidos. Los gemelos Morrison presentaron su nuevo marco. Sara delineó la trayectoria de crecimiento de los clientes. Gerald, sí, era nuestro oficial de moral del equipo. Ahora, anunció el lanzamiento del equipo para el viernes. Mirando a estas 40 personas que habían elegido construir algo con nosotros, pensé en esos 5 minutos, cómo habían parecido un final, pero en realidad fueron un comienzo. Nicholas me había dado 5 minutos para empacar mi vida profesional. A cambio, había ganado una familia real, una empresa construida sobre respeto, y el conocimiento de que cuando te niegas a aceptar la humillación, a menudo encuentras dignidad esperando al otro lado. Oye, dijo Priya, apareciendo a mi lado. Catherine Walsh acaba de llamar. Bloomberg quiere hacer un reportaje sobre nosotros, la empresa que surgió de un despido de 5 minutos. Sonreí. Diles que sí, pero asegúrate de que sepan que no somos la historia de un despido. Somos la historia de lo que sucede cuando buenas personas se niegan a dejar que las personas pequeñas las hagan más pequeñas. El almacén vibraba con energía productiva. En algún lugar de la ciudad, Nicholas estaba sentado en su oficina en el centro comercial, probablemente actualizando su LinkedIn para ver si alguien había dado me gusta a su última publicación sobre resiliencia. La diferencia entre nosotros no era que yo hubiera ganado y él hubiera perdido, era que yo había aprendido que 5 minutos podían construir un imperio, mientras él todavía intentaba entender cómo 5 minutos habían destruido uno. Si esta historia de karma corporativo te hizo aplaudir por la justicia, dale like ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando 22 empleados se levantaron en silencio y la siguieron, convirtiendo una humillación en una revolución. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios abajo. No te pierdas más historias increíbles de venganza como esta.